Problema muy sencillo y conceptual. Un proyectil es lanzado oblicuamente con una velocidad v, formando un ángulo alfa con la horizontal. En el punto más alto de la trayectoria explosiona, desintegrándose en dos fragmentos iguales. Si uno de ellos cae al suelo en la vertical del lugar de la explosión y a una distancia d del punto de lanzamiento, ¿dónde caerá el otro fragmento? Y se nos dan estas opciones. Así que los invito a ver el vídeo. Pincha en listas y ahí encontrarás todos los problemas para que puedas aprobar física sabiendo mucho. Y por favor, suscríbete al canal, que es gratis. Yo te ayudo y tú me ayudas suscribiéndote. Y con eso colaboras para que el canal sea más visible y pueda llegar a más compañeros. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos el dibujito. Uno de los fragmentos cae aquí en el pie de la perpendicular y el otro cae por aquí. Y yo he dibujado el vector posición respecto al origen, el vector posición horizontal, ¿no?, que va a tener este otro fragmento. Tanto en los problemas de colisiones como en los problemas de explosiones, siempre tenemos que tener presente la conservación del momento lineal del sistema. Tenemos que ver si es posible que se cumpla esta condición. Al momento lineal también se le llama cantidad de movimiento o simplemente momentum. A mí me gusta llamarle momentum. Entonces, veamos, ¿cuándo se cumple esto? Que el momentum inicial del sistema es igual al final. Cuando la sumatoria de todas las fuerzas sobre el sistema es igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre el sistema y ver si es posible aplicar la conservación. Nos va a interesar ver si se conserva el momentum desde este instante, un instante antes de que se produzca la explosión, hasta luego cuando ambos trozos llegan al suelo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el proyectil antes de que éste se desintegre? Por un lado, tenemos la fuerza peso y también tenemos la fuerza de rozamiento con el aire, que en este problema la estamos despreciando. Y luego, cuando ocurre la explosión ahí arriba, existe una interacción entre estos dos fragmentos. Este fragmento recibe una fuerza en este sentido y el otro fragmento recibe una fuerza en sentido contrario. Pero estas fuerzas interiores al sistema son una pareja de acción-reacción, o como a mí me gusta llamarle, pareja de interacción. Entonces, si nosotros sumamos las fuerzas en este sistema, el sistema no está aislado dinámicamente. ¿Por qué? Porque la suma de estas dos fuerzas sí me da 0. Pero el peso es una fuerza que no está equilibrada. Mientras los fragmentos van cayendo, sobre cada trozo actúa la fuerza peso. Bueno, este ya llegó al suelo, pero un instante antes de llegar al suelo solamente actúa la fuerza peso y durante toda su trayectoria ha actuado la fuerza peso. Entonces, vemos que si nosotros aplicamos el principio de independencia de los movimientos, este movimiento parabólico de este proyectil se puede descomponer en dos movimientos. Un movimiento de traslación horizontal, donde la velocidad horizontal con la que sale desde aquí se mantendrá constante, ya que no hay fuerzas en este sentido, y un movimiento vertical de caída, donde la fuerza que actúa es el peso. Aquí hemos dibujado
las componentes de la velocidad es tangente a la trayectoria, es decir, la velocidad es así, ¿verdad? Pero yo simplemente he dibujado las componentes, nada más. La componente en X se mantiene constante, ya que no hay fuerzas en este sentido, en dirección horizontal, pero la componente vertical sí va aumentando, porque la componente en Y está sometida a la fuerza peso y por lo tanto a la aceleración gravitatoria, que marca el ritmo con el cual va cambiando, va aumentando la componente en Y de la velocidad. Bien, y este fragmento simplemente cae con una velocidad vertical que irá aumentando. Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando el proyectil llega al punto más alto, su velocidad es horizontal. Vamos a dibujarla. Así. Vamos a llamarle, por ejemplo, V', por ponerle algún nombre. En el punto más alto, la velocidad del proyectil antes de la explosión es horizontal, porque si está en el punto más alto ni sube ni baja, ¿no? Entonces la única velocidad que tengo ahí es la velocidad horizontal. La componente vertical de la aceleración habrá ido disminuyendo hasta que en ese punto vale 0. Ahí hemos dibujado la velocidad del proyectil, siempre tangente a la trayectoria, y vemos que la componente horizontal Vx, que aquí arriba le llamé V', ha permanecido constante por la misma razón. No hay fuerzas que actúen horizontalmente que modifiquen esta velocidad. No hay fuerzas que provoquen ninguna aceleración horizontal. En cambio, verticalmente, la fuerza peso vertical y hacia abajo hace que la componente en Y de la velocidad vaya disminuyendo hasta que ahí arriba la componente en Y de la velocidad es 0. Esta será V0i, que es la velocidad vertical que tiene el proyectil inicialmente. Entonces, volvamos al tema de lo que nos está importando. ¿Se conserva sí o no el momento lineal del sistema? A grosso modo, no se conserva, porque esta componente vertical del peso en ningún momento está siendo equilibrada por alguna otra fuerza. Pero, y aquí me van a decir, en física siempre hay un pero. El momento inicial del sistema, yo puedo descomponerlo siempre, ¿no? En dos componentes. Un momento inicial en la dirección del eje X más un momento inicial del momentum en el eje Y. Entonces, esto se refiere al momentum un instante antes de la explosión. El proyectil está horizontal, con velocidad horizontal, o sea que no tiene componente vertical. Y entonces, como no actúan fuerzas horizontalmente, sí podemos decir que el momento del sistema antes de la explosión va a ser igual al momentum final inmediatamente después de la explosión, porque inmediatamente luego de la explosión todavía los fragmentos se mueven horizontalmente. Bueno, digamos con velocidad horizontal 0, porque simplemente se viene hacia la vertical. Entonces, y otro va a tener una velocidad después de la explosión, pero será una velocidad horizontal. Ahí arriba todavía no hay componente en Y. O sea que podemos decir que horizontalmente esto se cumple un instante antes de la explosión y un instante después de la explosión. Y esto es súper importante. Cuando estudiamos choques, nosotros aplicamos la conservación del momentum inmediatamente antes e inmediatamente después de la colisión. Entonces, en esas condiciones, veremos que el momentum del sistema se conserva. Mi sistema, antes de la explosión, es un proyectil que tiene una masa m y tiene una velocidad v'. Luego de la explosión, inmediatamente después, el fragmento 1 tendrá un momento lineal
que le llamaremos P1 final. Y el otro fragmento, P sub 2 final. Pero notemos una cosa, este P1 final sería la masa de este fragmento, que es m sobre 2, multiplicado por su velocidad horizontal, que es 0, porque no se mueve horizontalmente este fragmento. Entonces el P1 final será igual a 0. Y entonces podré escribir que m por v' será igual a P sub 2 final, que es m sobre 2, multiplicada por la velocidad que tendrá este fragmento después de la explosión, la velocidad horizontal, que le llamaremos simplemente v sub x. Entonces vemos que podemos simplificar ambas masas y ahí tenemos una relación entre la velocidad en x de este fragmento y la velocidad v' horizontal del proyectil antes de la explosión. Ahora bien, este fragmento lo podemos estudiar como el movimiento de un proyectil. Este movimiento, estudiado a partir de este punto, tendrá un alcance horizontal, que lo vamos a dibujar, sería este, y podríamos llamarle a ese alcance horizontal, simplemente vamos a llamarle x. Y ahora podemos escribir que ese alcance horizontal x es igual a la velocidad vx multiplicada por el tiempo que este fragmento permanece en el aire. Entonces, bien, podemos poner lo siguiente, que x será igual a 2 por v' multiplicado por el tiempo. V' es la velocidad horizontal que tiene el proyectil antes de la explosión, que es esta Vx que aparece aquí. Como me dan V y me dan el ángulo, Vx lo puedo calcular aplicando el coseno del ángulo. El coseno del ángulo alfa será cateto contiguo, Vx sobre V. Por lo tanto, V', que es lo mismo que Vx, lo puedo expresar como V por el coseno de alfa y hacer luego esa sustitución, y entonces nos irá quedando que vamos a trabajar con el módulo de x será 2 por el módulo de v', que es v por el coseno de alfa, por el tiempo t. No tenemos el tiempo que demora en caer este proyectil. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí hay una altura, que es la altura máxima que alcanzó el proyectil. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de la altura, que para nosotros es la altura, es un vector que lo estamos midiendo desde aquí abajo, ¿verdad? Entonces, el vector altura, podríamos poner así, que a veces le llamamos i también, podemos llamarle i. Vamos a llamarle i al vector altura. Entonces sabemos que la ecuación para ese vector es que i será igual a i sub 0 más v0i por el intervalo de tiempo que demora en recorrer toda esta trayectoria, el proyectil, vamos a llamarle t, más g por t al cuadrado sobre 2. Cuidado que g vale menos 9,8, porque claro, el vector de referencia es el vector altura, el vector posición. Cualquier vector que apunte en sentido contrario al vector posición, entonces tendrá un signo negativo en el eje y. Y esta, por ejemplo, la aceleración gravitatoria que he dibujado ahí, apunta hacia abajo y por lo tanto aquí tenemos que poner menos 9,8. Bien, veamos lo siguiente. Cuando el proyectil llega al suelo, el vector altura, ¿cuánto vale? 0. Entonces me va a quedar 0 va a ser igual a i sub 0, pero claro, i sub 0, ¿qué es? La altura máxima. Entonces vamos a poner la altura máxima. Luego, velocidad inicial vertical. Este proyectil no tiene ninguna velocidad inicial vertical. Entonces esto será 0, entonces todo este término es 0. ¿Qué me queda?
me queda igual todo esto a más por g por t al cuadrado dividido 2. Por lo tanto, si de aquí nosotros despejáramos el tiempo, esto nos quedaría raíz cuadrada de menos 2 por h máxima sobre g. Y eso va a ser positivo, lo que está dentro de la raíz, porque tengamos en cuenta que g tendrá un valor negativo. No tenemos la altura máxima, pero podemos estudiar el movimiento de subida del proyectil. Sabemos que cada componente de movimiento, es decir, la traslación horizontal y la subida, se comportan independientemente como si el otro movimiento no existiera. Entonces, estudiar el movimiento de subida del proyectil equivale a estudiar el movimiento de una piedra que yo la tiro con una velocidad v0i verticalmente hacia arriba hasta que esa velocidad vertical es 0. Entonces recordemos que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es g, como explicamos antes, negativa, y entonces podemos escribir que la altura máxima viene dada por la siguiente expresión. Velocidad final en i al cuadrado menos velocidad inicial en i al cuadrado sobre 2 por g. La velocidad final en i al cuadrado viene a ser la velocidad aquí arriba en i, que es 0. Entonces, esto es igual a 0. Por lo tanto, si nosotros en este triangulito tenemos en cuenta que v0i coincide con este lado que tenemos aquí, con este, entonces sería seno del ángulo alfa, es cateto opuesto, que vendría a ser v0i sobre la velocidad. Entonces podemos calcular v0i. Sustituyendo v0i elevada al cuadrado nos queda esta expresión para la altura máxima. Y por lo tanto ahora ya podemos sustituir h máxima por esta expresión, porque estos son datos que nos da el problema. Y al hacer la sustitución voy a dejar menos 2 sobre g y aparte, multiplicando, voy a poner la expresión para h máxima. Entonces vemos que podemos simplificar el 2 porque 2 entre 2 nos da 1. Luego menos por menos nos da más. Y podemos poner el denominador g por g sería g al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar v0 cuadrado multiplicado por seno cuadrado de alfa sobre g al cuadrado, bajo la raíz cuadrada. Como son dos operaciones inversas, simplemente me va a quedar fuera de la raíz v0 por seno de alfa sobre g. Entonces nos quedará 2 por v0 por coseno de alfa multiplicado por v0 seno de alfa sobre g. Luego, v0 por v0 es v0 al cuadrado. Y aquí tenemos una expresión conocida. 2 por seno de alfa por coseno de alfa es seno de 2 por alfa. Así que en definitiva, la distancia x la podemos calcular de esta forma. Así que para obtener d', simplemente a d le tenemos que sumar esta distancia que hemos encontrado. Y como vemos, el resultado efectivamente depende del ángulo alfa. Bueno, espero que se haya entendido y, como les digo siempre, suscríbanse al canal y con eso me están ayudando a que el canal crezca, están reconociendo mi trabajo, el tiempo que dedico a ayudarles y además es completamente gratis. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.